Cristo, aprendiendo más de la palabra del Señor. Vamos a seguir mirando este tema que para mí es de gran importancia y creo que para la iglesia en general. Si nosotros conocemos, entendemos y comprendemos qué es la obra del Espíritu Santo, pues vamos a poder comprender muchas cosas y vamos a lograr una transformación espiritual, que es lo que el Señor quiere, ¿sí? Cuando uno lee Romanos, por ejemplo, Romanos capítulo 8, dice que los que son guiados por el Espíritu. Entonces nosotros leemos ese texto y decimos, ay, qué rico, yo soy guiado por el Espíritu, pero ¿cómo soy guiado por el Espíritu? ¿Cómo es que una persona es guiada por el Espíritu? Eso es lo que queremos hacer, pero todavía no hemos llegado a la obra del Espíritu Santo en la iglesia del primer siglo. Estamos todavía con la obra de la iglesia, con la obra del Espíritu Santo en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento. Entonces la clase pasada vimos que el Espíritu Santo tuvo una participación muy activa en lo relacionado a la creación, ¿sí? Estaba allí el Espíritu Santo creando, pero bueno, hoy vamos a empezar a mirar cómo fue que el Espíritu Santo trabajó en aquellos hombres líderes del Antiguo Testamento. Vamos a mirar, el Espíritu Santo no solo participó en la creación, sino que capacitó a hombres para trabajos especiales, dirigiéndolos para realizar tareas en nombre de Dios a favor del pueblo. Levantó líderes como Moisés, estableciéndolo como mediador entre Jehová y el pueblo, sosteniéndolo y guiándolo para llevar a Israel a tener una patria y así convertirse en un pueblo independiente. Créanme, no vamos a mirar ejemplo por ejemplo, no vamos a mirar caso por caso, porque pues tendríamos que mirar muchísimos hombres que fueron o que tuvieron el poder del Espíritu Santo actuando. Simplemente un abrebocas, cada uno de los jueces, cada uno de esos hombres o incluso mujeres, porque Débora fue una jueza, en el libro de Jueces, valga la redundancia, todos ellos actuaron influenciados por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Así hayan algunos que uno se pregunta, ¿y cómo este? ¿Sí? Cuando yo miro, por ejemplo, la historia de Sansón, me cae bien el tipo, de verdad me cae bien el tipo. ¿Pero saben por qué me cae bien el tipo? Porque yo creo que de todos los hombres de la Biblia, Sansón es tal vez lo más parecido a nosotros. Sansón es tal vez lo más parecido a nosotros. En el sentido de que el hombre no era como bueno, digamos, a Sansón el ejemplo a seguir. Sansón hizo muchas cosas que no nos mostraban que no se podían mostrar como ese ejemplo a seguir, ¿sí? Por mencionar algunas. ¿Con quién se casó Sansón? ¿O de quién estaba enamorado Sansón? De Dalila. ¿Y de dónde era Dalila? Primero se casó con una filistea y después se enamoró de Dalila. Entonces, imagínense. Que también ¿Y cuál había sido la orden de Dios para los judíos? Que no tomaran mujer de otros pueblos. De otros pueblos. ¿Sí? Y la mamá de Sansón había hecho un voto y lo había consagrado a él como nazareo. ¿Sí? Sansón tenía voto de nazareo, por eso yo no podría hacer voto de nazareo, ¿no? Porque es la gente que nunca se corta el cabello. Yo hace rato, ¿no? Pero entre las cosas del voto de nazareo, por ejemplo, también estaba el que un nazareo no podía tocar nada muerto. Y Sansón por allá encontró un panal de abejas en la boca de un león muerto y igual lo cogió. Y es por eso les digo, Sansón es lo más parecido a nosotros. Y aún así Dios con todo eso lo usó, como también nos usa a nosotros. Entonces, por eso digo que me cae bien Sansón. Me recuerda que Dios va a cumplir sus propósitos
con nosotros, así nosotros no queramos. Si no me creen, pregúntenle al profeta Jonás, que tampoco quiso ahí al principio. ¿Recuerdan a Jonás que al principio no quiso cumplir la orden de Dios? Dios le dijo, ve a Tarsis. Y él dijo, no, ¿cómo así? ¿Cómo vamos a salvar? ¿Cómo vas a salvar a esa gente si es mala, si no son judíos, si no son tu pueblo, si le han hecho mal a tu pueblo? Yo voy a hacer la voluntad de Dios, pero a mi manera. Y le dijeron, váyase para Tarsis, y él agarró para el otro lado. Y todos conocemos la historia, ¿no? Todos hemos oído la historia de un hombre como Jonás, de Jonás, y lo tiran al mar, y Dios tenía previsto un gran pez que fue y lo vomitó en la playa. O sea, Jonás era pesado el tipo, ni el gran pez se lo tragó. No, no es eso, era que Dios tenía un propósito y Dios iba a cumplir su propósito con Jonás, así Jonás no quisiera. Entonces, Dios va a cumplir sus propósitos con cada uno de nosotros, por más rebeldes que nosotros nos queramos proponer. Hay que ir a predicar. Usted escoge si va cumpliendo el mandamiento de Dios o si espera que lo lleven en el vientre del pez. Sí, pero que Dios va a cumplir su propósito, lo va a cumplir. No se preocupe. Pero vamos a mirar, entonces vamos a empezar a mirar esos ejemplos de qué fue lo que hizo Dios, qué hizo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento con estos hombres. En un momento de tensión en el ámbito de las familias acampadas en el desierto, Moisés se lamenta ante Dios porque se siente incapaz de llevar el peso de todo este pueblo. Dios le manda a escoger 70 hombres con los que podrá establecer una primera organización del poder directivo de aquellas tribus en camino y les anuncia: tomaré parte del espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos para que lleven contigo la carga del pueblo y no la tengas que llevar tú sola. Y efectivamente, reunidos 70 ancianos en torno a la tienda del encuentro, es decir, al tabernáculo, Jehová tomó algo del espíritu que había en él y se lo dio a los 70 ancianos. Esta historia la encontramos nosotros en el libro de Números, capítulo 11, versículos 14 al 25. Lo pueden anotar, Números 11, 14 al 25, para que lo puedan tener ahí en sus lecturas. Entonces aquí estamos entendiendo primero, venga, una pregunta. Dios iba a tomar parte del espíritu que tenía Moisés. ¿Y cuándo le había dado Dios el espíritu a Moisés? ¿Alguien recuerda? No recuerdo, pero yo asumo que era cuando estuvo su reunión en la zarza, la primera vez que estuvo allí, cuando le dijo que ya fuera a liberar a su pueblo. De ahí ya lo empoderó, digamos. Esa era la palabra. Dios empoderó a Moisés ahí en su encuentro con la zarza. Y este encuentro, yo soy un convencido de algo, hermanos. Cada uno de nosotros necesita tener un encuentro íntimo y personal con el Dios de la Biblia. Moisés tuvo un encuentro íntimo y personal con el Dios del Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan todo voy a utilizar una palabra muy coloquial acá en Colombia, no sé si los hermanos allá la entienden, y si la entienden de la misma forma la voy a explicar después. Ustedes recuerdan todo el berrinche que hizo Moisés cuando Dios lo comisionó. Paréntesis, berrinche. Se dice acá en Colombia de un niño berrinchoso, o el berrinche que una persona hace cuando empieza como con esa malcriadez de no querer, de querer desobedecer, de hacer pataleta, de llorar, de lloriquear. Sí, es un término muy para los niños, ¿no? Pues recuerdan todo lo que Moisés hizo, todas las excusas. Él empieza a sacar una cantidad de excusas: es que yo no hablo bien, es que ellos no me van a creer, ellos por qué me van a obedecer, yo qué le voy a decir al faraón. Y claro, o sea, yo no culpo a Moisés. El tipo lo único que estaba viendo era su cara en un espejo. Está diciendo, venga, es que la misión de Moisés no fue fácil. ¿O creen ustedes que fue fácil? Dios le está diciendo, vaya, enfréntese
nada más ni nada menos que al faraón, al rey de Egipto. Y le va a decir, mire, usted viene muy cómodo aquí y tiene a los hebreos los tienen esclavos hace muchos años, déjelos ir. Claro, y el faraón iba a decir, ay, sí, claro, sí, que vayan de una vez, claro, arranque. No, y Moisés tenía que enfrentar al faraón. Ahora, no era solamente enfrentar al faraón, Moisés tenía que enfrentar a faraón y enfrentarse con su pasado. Moisés tenía una cuenta en el pasado en Egipto. ¿La recuerdan ustedes? Que fue la razón por la que Moisés dejó Egipto. Cuando mató a un judío, a un egipcio. A un egipcio. Perdón. Sí, entonces, miren, Moisés tiene que ir a reencontrarse con su pasado, a encontrarse de frente con su pasado. ¿Sí? Pasado por el cual salió huyendo. ¿Qué iba a pasar 40 años después? Algunos lo iban a reconocer, algunos todavía iban a estar vivos, algunos iban a decir dentro de la corte de Faraón, venga, es que usted se fue porque usted era un asesino. Eso quedó ahí, me imagino que quedó en los anales de la historia de Egipto, como el hijo adoptivo de la hija del faraón mata a un egipcio y huye al desierto. Y 40 años tiene que regresar. Y regresar con una misión a decirle, sí, muchas gracias porque usted me crió, muchas gracias porque usted me educó, pero recuerda, mis venas son sangre hebrea, son sangre judía, y vine a llevarme a este pueblo. No era tan fácil. Se necesitaba estar empoderado. ¿Y qué empoderó a Moisés? Claro, el Espíritu de Dios. Esa palabrita de yo soy, me ha enviado, que leemos tanto en Éxodo. ¿Sí? Yo soy mi enviado. ¿Qué? Cuando yo soy. O sea, él estaba, yo soy mi enviado, Dios me ha enviado. ¿Sí? Entonces, ahí. Y Moisés logra su objetivo. ¿Fue fácil lograr el objetivo? ¿Sí o no? No, ¿verdad? No fue fácil. O sea, Moisés no llegó el primer día, pidió audiencia con Faraón, le dijo, hola Faraón, ¿cómo estás? ¿Qué más, papá? ¿Cómo te ha ido? ¿Te acuerdas de mí? Sí, bueno, yo soy Moisés, sí, tu nieto adoptivo. Y bueno, no, no era nieto, tu hermano adoptivo, ¿te acuerdas que íbamos ahí a disputar el trono, tú y yo? Chévere, pero bueno, volví. Pero tranquilo, no vine nada que ver con tu casa, nada que ver con tu reino, simplemente vine porque me voy a llevar mi gente. Y el faraón se alegró y dijo, ay, mi hermanito tan lindo, tan querido, no, tan de la casa, hágale papito, arranque. No, todos leemos en el libro de Éxodo que cada vez que Moisés hacía algo, ¿qué pasaba con el corazón del faraón? Se endurecía. El corazón del faraón se endurecía cada vez más. ¿Y ustedes qué creen que Moisés por qué resistió eso? ¿Por qué era Moisés? No, porque está investido del poder de yo soy. Y Moisés, después de algún tiempo, logra su objetivo. Y créanme, hermanos, que a mí me duele la cabeza cuando empiezo a ver la historia del pueblo de Israel. Y vuelvo y digo, de pronto la historia del pueblo de Israel es muy parecida a nuestra historia. Porque es que ese pueblo que hoy se está quejando, que en número se está quejando en el desierto, ¿saben cuál fue ese pueblo? El pueblo que vio no una, ni dos, ni tres, vio las 10 plagas en Egipto. Esa gente vio las 10 plagas en Egipto. Ellos vieron con sus ojos, pudieron ver y sentir la desolación en su corazón del pueblo de Egipto con la última plaga, la que tocó la familia del faraón, la que tocó cada familia que no tenía la puerta, el dintel de su puerta pintada con la sangre del cordero, vio como todos los primogénitos murieron. Pero no solamente eso, salen y enseguida salen y el faraón como que se arrepiente de haberlos dejado ir en medio de su dolor, de su angustia, de su frustración y arranca con el ejército detrás de ellos. Ellos iban caminando y el faraón a caballo y con carros jalados de caballo. Y dice que
Dios puso una nube entre el pueblo y el ejército. Y llegan al límite de la tierra de Egipto, ¿y con qué se encuentran? El mar. Con el Mar Rojo. Mar Rojo, el Mar Rojo. Y ahí llegan los israelitas y dicen, ahí empiezan a quejarse. Para eso nos trajiste, nos hubieras dejado allá quietecitos, ahora esta gente nos va a matar y nos van a castigar. Y les tocó la vista del mejor acuario del mundo. ¿Y por qué digo que fue la vista del mejor acuario del mundo? Porque el texto en la Biblia dice que por orden de Dios, cuando Moisés colocó la vara en el mar, ¿qué pasó con el mar? Se abrió en dos. Entonces ellos tenían un muro de agua aquí y un muro de agua acá. ¿Qué vieron a los lados? Pues los peces. No había más, vieron todo. Y dice el texto que ellos pasaron en seco. Y llegan al otro lado. Y cuando llegan al otro lado y pasa el último judío, el último hebreo, pasa sequito y está en lugar seguro, Dios junta las aguas y chao ejército. Chao perseguidor. Ya, eso debía haber sido suficiente para decir, mijo, estamos hechos con el Dios que tenemos. Pero ¿qué empezaron a hacer ellos? Empezaron a quejarse. Moisés, nos trajiste a este desierto a matarnos de calor. Y Dios puso una nube que los cubriera en el día para que el sol no les diera tan fuerte. Pero por la noche nos vamos a morir de frío. Y Dios puso la columna de fuego. ¿Y qué vamos a comer? Y Dios mandó maná. ¿Qué pereza el maná? En Egipto comíamos carne. En Egipto teníamos pescado, teníamos gallinas, teníamos ovejas, teníamos vacas, y aquí esa comedera de maná. Ya los nutricionistas dijeron que nos está haciendo falta la proteína animal, y Moisés estaba solo aguantando con todo eso. Y llega un momentico en el que ahí en Números dice, Señor, mire, si usted a mí me trajo para esto, tenga compasión de mí, quíteme la vida. A esta gente no le aguanta a nadie. Y Dios le dice, bueno, Moisés, ¿vale? Relajadito, papito, respire, tome aire y venga pues. Consiga 70 que le ayuden. Eso, voy a hacer un paréntesis acá, hermanos. En este momentico voy a hablar con Sotolongo, Velázquez, Arango, Rivera, Flores, Matías, por aquí va Clara Escobar, por ahí está Melvin. Mejor dicho, voy a hablar con cada uno de mis hermanos que de una forma especial servimos en las congregaciones. Y es que por más, el hermano Daniela Young también, no los veo a todos, entonces, por más llenos del Espíritu Santo que nosotros estemos, siempre vamos a necesitar una mano y un brazo amigo. Por eso cuando el Señor coloca el orden para cada congregación, no habla del pastor o del anciano, habla de los pastores, de los ancianos, plural. ¿Y por qué tiene que haber esa pluralidad? Porque es que aguantarnos la queja del pueblo es muy difícil, es muy estresante, es muy agobiante, y eso le estaba pasando a Moisés. Entonces, Dios le dice, reúne estas 70 personas, reúne estos 70 hombres, ¿y qué hicieron? Dios dijo, les voy a dar un poco, a cada uno les voy a dar un poco de tu espíritu. Eso es metafórico. ¿Qué es una metáfora? Es una figura de edición que nosotros tenemos que entenderla cuando interpretamos la Biblia. No fue que Moisés tenía un porcentaje del Espíritu Santo y que a cada uno le sacaron, vamos a llevarlo a números, el 1%, entonces le sacaron el 70% del Espíritu Santo a Moisés. No, es metafórico. Dios lo que está diciendo es, a ellos también los voy a investir con el Espíritu para que te ayuden a tomar las decisiones. ¿Sí? Entonces es ahí donde empezamos a ver que no solo Moisés, pero Moisés sí que tuvo necesidad de ayuda, porque vuelvo y le digo, qué pueblito tan difícil, qué gentecita tan complicada. Ave María.
Y va a haber uno, ¿y sabe qué? Es que eran seres humanos como usted y como yo. Porque ahorita hablamos así, yo lo hablo así, ay, los israelitas vieron esto, los hebreos saliendo de Egipto vieron esto, estuvieron en el mejor acuario, estuvieron en la mejor vista, ta. ¿Qué ha hecho Dios por cada uno de nosotros? Hágase esa pregunta y contestes esa pregunta. ¿Qué ha hecho Dios por usted cuando lo sacó del mundo y lo trajo a la iglesia? ¿Dónde estaba usted cuando Dios tuvo misericordia y lo puso en su reino? ¿Y qué hacemos? Dígame, ¿qué hacemos nosotros? Cualquier parecido con el pueblo de Israel es pura y neta coincidencia. ¿Por qué razón? No escuchamos nosotros hermanos que incluso dicen, ay hermano, cuando yo estaba en el mundo, yo nunca me había quedado sin empleo tanto tiempo, yo siempre tuve para subsistir y ahora que obedezco me quedo sin empleo, me veo en situación de esta y aquella. No hemos escuchado eso, yo lo he escuchado. ¿Ustedes lo han escuchado? Sí. No estamos en la misma situación. ¿De dónde nos trajo Dios? Estamos en su reino. Acá en Colombia hay un dicho que aplica literalmente para nosotros. El dicho dice, van para el cielo y van llorando. Nosotros vamos para el cielo y vamos llorando. ¿Por qué razón? Porque me decía un gran amigo, alguien que se convirtió en un gran amigo mío, que fue jefe mío en algún momento, me decía, no sé por qué me decía Legolas, porque no me parezco en nada al tipo del Señor de los Anillos, pensando que el tipo tenía un mechero grandísimo, por ningún lado, ¿no? Me decía Legolas, entienda esto, siempre el prado verde de mi vecino va a estar más verde que el mío. Siempre nosotros estamos comparándonos que al otro le es más fácil, que el otro tiene mejores oportunidades. ¿Sí? Y nosotros vamos para el cielo. Literalmente nosotros vamos para el cielo o no vamos para el cielo. Levante la mano el que no va para el cielo. El que no va para el cielo, que levante la mano ya. Nosotros vamos para el cielo, literalmente vamos para el cielo y vamos llorando. El pueblo de Israel iba para la tierra prometida y iban ¿qué? Llorando. ¿Por qué? Porque nosotros desconfiamos de la multiforme sabiduría de Dios. Que nosotros desconfiemos de la multiforme sabiduría de Dios, hermanos, no es tan grave. Porque es que nosotros no entendemos la sabiduría de Dios. Nadie. Hay un libro, no recuerdo recuerdo el título, no recuerdo el autor, si de pronto alguno de ustedes lo conoce, se llama El arte de la guerra. Y el libro El arte de la guerra, no sé por qué a nosotros los vendedores nos ponen a leer ese libro, ¿sí? Entonces, como una guerra. Pero en ese libro del arte de la guerra, se nos habla de las cosas que nosotros vemos siempre en el otro. Siempre estamos viendo, siempre queremos mostrarnos como, ay, pobrecitos nosotros. ¿De dónde te trajo Dios? ¿De dónde sacó Dios al pueblo de Israel? Pero ni en ese libro del arte de la guerra, que tiene unas estrategias de guerra fenomenales, voy a colocar eso de fenomenales entre comillas, ¿sí? Ni a eso se le ocurrió. Ni al autor de ese libro se le ocurrió, ¿sabe qué, hermanos? Decir que uno conquista una ciudad y les tumba el muro dándole 7 vueltas y gritando. Esa es la multiforme sabiduría de Dios. Dios utilizó los 40 años del pueblo de Israel en el desierto para formarlos, para fortalecer y probar su fe. Pero mientras Dios hacía eso con el pueblo de Israel, ¿usted sabe qué pasaba con la gente que vivía de Jericó para arriba? ¿Usted sabe qué pasaba con esa gente? El primer año dijeron, ay, pobrecitos esa gente. Es un pueblito de esclavos, un montón de esclavos que se volaron de Egipto. Están en el desierto, ya van a morir de hambre, no. Pero soportaron 40 años. No soportaron, Dios los sostuvo 40 años. Y cuando ellos ven que resistieron 40 años en el desierto y que después de 40 años dijeron, ahora sí vamos con toda contra ustedes,
¿Qué pasó con la fe de esa gente? ¿Recuerdan a Rahab la ramera? Sí. ¿Recuerdan cómo estaba la gente en Jericó? Muerta de miedo. Están muertos de miedo, literalmente estaban muertos de miedo. Y Rahab, ¿qué le dijo a ellos? Venga, yo los voy a esconder, yo voy a decir, aunque sea una mentira, le voy a decir al rey que ustedes por aquí no estuvieron, que se fueron por otro lado, escóndanse bien ustedes, pero eso sí, prométanme que cuando ustedes vengan a acabar con este pueblo, van a respetar la vida mía y a mi familia. Va, que yo los estoy ayudando. Eso es lo que Pablo llama la multiforme sabiduría de Dios. Ah, pero nosotros vamos por el desierto quejándonos. Ahora, la diferencia de nosotros con ese pueblo quejándose en el desierto es que el Espíritu Santo lo tenía en Moisés en los 70. En la iglesia, cada miembro tiene el Espíritu Santo. Entonces, ojo con eso. Entonces, Dios le dice, escójalos a ellos. ¿Por qué? Porque también los voy a investir de ese poder para que te ayuden. La importancia entonces de delegar. Al respecto, Orton comenta, la experiencia de los ancianos fue temporal. El Espíritu de Dios vino sobre ellos como una unción para el servicio y para enseñar a Moisés que él podía y debía depender del Espíritu. El ministerio de los ancianos era el de ayudarlo a llevar la carga y la responsabilidad de enseñar y exhortar a la gente. Me gusta mucho este comentario. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a ver a lo largo de esta serie que el Espíritu Santo, que es el mismo, faculta a hombres y mujeres de forma diferente. No es lo mismo para todos. Los faculta de forma diferente. ¿Para qué tenían la unción del Espíritu Santo? ¿Qué hacía el Espíritu Santo en los 70 ancianos? Los guiaba. Los guiaba, le daba sabiduría para junto con Moisés decir, ve, ¿sabes qué? Hagámoslo así, hagámoslo así, ¿sí? Tenían los ancianos las mismas facultades que tenía Moisés. No. No. ¿Tenían el mismo Espíritu Santo? Sí. 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 Muy bien. Tenían el mismo Espíritu Santo, pero estaban facultados para otras cosas. ¿Por qué razón? Los ancianos no estaban sacando agua de la roca. Ellos no tenían ese poder. ¿Sí? Entonces es bueno que miremos, que vamos mirando desde ahorita, que ya empezamos a ver la obra del Espíritu Santo, ya la vimos en la creación, y no es listo, sí, en la creación está muy general. Ahora que la estamos viendo más face to face, uno a uno, en el uno a uno. Entonces, Moisés lo facultó para unas cosas, Moisés tenía un poder con el Espíritu Santo, los ancianos tenían otro totalmente diferente. Y yo a la hermana Nubia tomando nota, ojalá todos estén tomando nota. Bueno, nosotros tenemos aquí al hermano Jesús Sotolongo, que cada día nos graba la clase. Muchas gracias, hermano, por eso que usted hace. ¿Por qué? Para que lo recordemos. Tenemos de recordar. El hermano la monta en Facebook. Yo sé que la comparte en mi muro, en mi biografía. Los que no tienen el Facebook de Impact o del hermano, pues me tienen a mí, lo pueden mirar ahí. Porque es muy importante lo que estamos. ¿Para qué? Para cuando lleguemos a ver el Espíritu Santo de nosotros hoy en día, que va a ser el mismo, porque el Espíritu Santo no cambia. Entonces, esto nos empieza a ayudar a entender que no todas las personas que tienen el Espíritu Santo están facultadas para lo mismo. ¿Sí? Dios concede una ayuda a Moisés para que pueda solucionar los conflictos que surgían entre el pueblo, al igual que con él. Al igual que con él fue Josué, hijo de Nun, que fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Este texto sí quiero que lo leamos. Vamos a buscar Deuteronomio
capítulo 34, el verso 9 dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces aquí estamos viendo otra situación. ¿Cuál es la situación que estamos viendo acá un poco distinta? Moisés fue embestido. Inferimos que Moisés fue embestido del Espíritu Santo en su encuentro personal con Dios en la zarza ardiente. Los 70 ancianos, ¿sí? Los 70 ancianos recibieron parte del Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo que los facultó para ayudar a Moisés en la toma de decisiones. Pero ¿qué había hecho Moisés con Josué, hijo de Nun? Ese Josué, hijo de Nun, es claro, es el gran Josué. Sí, Josué, el que fue uno de los 12 espías que Moisés mandó a hacer un reconocimiento de la tierra prometida. Ese que junto a su amigo Caleb, cuando los 10 llegaron los 12. ¿Recuerdan esa historia que decía que un racimo de uvas la tenían que llevar entre 2 hombres de guerra? ¿De qué tamaño eran las uvas? Entonces, ese Josué, y junto con su amigo Caleb, que cuando los 10 dijeron: ay, sí, miren el fruto de la tierra, ay, sí, allá fluye leche y miel, pero los tipos miden como 6 metros. Una cosa grandísima, un 4x4 del todo. 3 metros arriba, 300 libras de masa corporal, no tienen nada de tejido adiposo. Esos tipos cazan los zancudos con flechas, con jabalinas. Nosotros, vean, nos van a aplastar así como si fuéramos cucarachas. ¿A qué Dios nos trajo aquí? Nos hubiéramos quedado en Egipto haciendo adobes y siendo esclavos. Y fue ese joven Josué el que en ese momentico dijo: hombre, la gente es muy grande, pero si Dios nos está mandando para allá, arranquemos, hombre, eso no le preocupe. Entre más grande, más duro cae. ¿Sí? Y fue ese Josué el que fue el sucesor de Moisés. Y fue ese Josué el que escribió el libro de, en mi opinión, en mi concepto personal, es el mejor libro, o no el mejor libro, la mejor época histórica del pueblo de Israel. Yo sé que algunos de ustedes me van a decir: hermano, pero lo que hizo el rey David con todo el reino y llegar hasta el punto de que Salomón construyera el templo y toda la paz y todo lo que vivió Salomón como resultado del trabajo de David fue fenomenal. Sí, muy cierto, es verdad, yo no lo niego. Sin embargo, lo que para mí hace la historia del tiempo de Josué la mejor es muy simple. El deber ser. Dios mandó, el pueblo obedeció. Así de simple. Dios mandó, el pueblo obedeció. No había ningún problema. Dios dijo: rodeen Jericó, el pueblo rodeó Jericó. Denle una vuelta hoy, vayan a descansar. Así lo hicieron. Y fueron así, haciéndolo día tras día tras día. Todo lo que Dios le decía a Josué que hiciera, eso era lo que hacía el pueblo. 49, 50 años de la historia de Israel, gloriosa. ¿Por qué? Porque hacían lo que obedecían. Pero aquí vemos que cómo recibió Josué el Espíritu Santo. Por las manos. Por las manos. Por la imposición de las manos de Moisés. Vamos a ver que desde la antigüedad venía esa práctica. ¿Entre qué pueblo? ¿De qué pueblo estamos hablando? Israel. El pueblo de Israel, el pueblo judío, ¿sí? Quiero que tengan todo eso ahí muy presente. Una práctica entre el pueblo judío, la imposición de las manos, ¿sí? Entre el pueblo judío. Entre los gentiles no se veía tanto esa práctica. Entre los gentiles se veía otra práctica, pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos a
allá. Por el momento, mis hermanos, no me queda más sino que decirles Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención. Espero que la clase haya sido más que de su agrado, haya servido para que ampliemos el conocimiento que tenemos acerca del Espíritu Santo, que podamos entender de qué forma es que el Espíritu Santo actúa. Ha venido actuando a través de la historia y de la historia bíblica. Muchísimas gracias, mis hermanos.